Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este encuentro que se va a desarrollar a continuación, Soberanía Digital en Europa, un nuevo marco para acelerar la innovación y la competitividad. Realiza el discurso de bienvenida el excelentísimo embajador de Francia en España. Después, estimada señora secretaria de Estado, gracias por estar con nosotros. Monsieur le député des Français d'Espagne. Señor diputado de Francés España. Monsieur le directeur général. Señor director general de OVH Cloud. El señor del Ministerio de Economía y Finanzas en París, que está con nosotros hoy en conexión virtual. Queridos invitados. Unas palabras en francés para empezar, para decirles que es un verdadero gusto recibirles hoy aquí entre estos dos tapices de Picasso, excepcionales, por supuesto, para este encuentro organizado pues en el marco localmente, ¿no?, de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y reunión dedicada a la soberanía digital, ¿no?, unos meses después de la conferencia ministerial que se ha celebrado en París sobre este tema. Gracias a OVH Cloud, por supuesto, a su director general, el señor Michel Paulin. Gracias por este evento en Madrid, en el ciclo de conferencias que OVH Cloud ha organizado y está celebrando en Europa tras etapas anteriores en Roma, en Berlín y en Varsovia. Quiero verdaderamente agradecer también, especialmente además, a la señora Carmen Artigas, secretaria de Estado española, a Digitalización y Inteligencia Artificial. Gracias por haber dedicado tiempo a este diálogo con nosotros en una agenda que sabemos es altamente cargada. Voy a pasar ya. Este es el objetivo central, el lema motor de nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea. Hoy esta soberanía política es sobre todo un desafío tecnológico. Europa debe poder controlar el uso de sus propios datos. Es una observación que adquiere cada vez más importancia con la evolución actual de nuestro espacio digital. La multiplicación de las ciberamenazas, la desinformación, la captura cada vez mayor de nuestros datos y las prácticas monopolísticas de varios gigantes tecnológicos son uno de los elementos centrales de nuestras preocupaciones. La misión de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea es hacer emerger un modelo de poder tecnológico europeo, una vía que es fundamentalmente diferente de la vía estatal china y de la vía del laissez-faire que podría calificar la situación estadounidense o británica. Un modelo que se acerca a nuestros valores fundamentales, promoviendo la seguridad de nuestros datos, unas normas de comercio justo en el mercado digital y la integridad de los contenidos en línea. Esto requiere dos condiciones. En primer lugar, el uso de la regulación europea guiada por los ciudadanos, los estados y la Comisión Europea y los eurodiputados para supervisar los usos digitales en nuestro suelo. Europa es pionera en este ámbito. El reglamento RGPD, creo que se dice así en español, que aprobamos en 2018, sirve ahora de estándar mundial para las nuevas leyes de protección de datos personales. Continuamos esta labor en el marco de la presidencia francesa de la Unión con dos ambiciosas directivas que esperamos ver aprobadas durante este semestre y tenemos buenas razones de esperar este éxito con los trabajos llevados a cabo en el marco tanto del Consejo como del Parlamento Europeo y en el diálogo entre el Consejo y el Parlamento. Dos directivas que son la Directiva de Mercados Digitales, Digital Markets Act, y la Ley de Servicios Digitales, Digital Services Act. La Ley de Mercados Digitales
la DMA, regulará así las grandes plataformas que controlan el acceso a los mercados digitales. Les obligará a seguir las normas de la competencia iguales, abriendo una gama más amplia de servicios a los consumidores y liberando la innovación. La DSA, la Digital Services Act, frenará la difusión de contenidos ilegales y la venta de productos peligrosos en línea, en particular para proteger a los menores. El 20 de enero, el Parlamento Europeo confirmó su apoyo a la Ley de Servicios Digitales y reforzó su alcance, añadiendo salvaguardias contra la publicidad dirigida y la desinformación. Estos dos textos son serán dos avances concretos y potentes de Europa y de nuestros estados para recuperar el control de la gestión de nuestro espacio digital y responsabilizar sus actores. Se tratan de áreas prioritarias para nuestra presidencia francesa de la Unión. En paralelo, es fundamental mencionar el día de hoy, es fundamental mencionarlo. En el día de hoy hemos construido la iniciativa europea Gaia X. Desde su concepción, el proyecto era claro, establecer estándares y lineamientos para infraestructuras de datos infraestructuras soberanas para todos los europeos. La crisis de la COVID-19 nos ha recordado lo esencial, que el almacenamiento de nuestros datos, en particular de los datos de salud, entre los más sensibles, en plataformas que no nos pertenezcan, protegida de problemas de abastecimiento mundial o de interferencias de actores externos. Hoy en día en Gaia X reúne a más de 300 investigadores, empresas, proveedores y ciudadanos para definir juntos estándares de apertura, transparencia y fiabilidad para los servicios europeos en la nube, en el cloud. Al centro de este proyecto, las entidades locales son de gran importancia para alimentar el diálogo en cada Estado miembro. En este marco nos complace presenciar el nacimiento del Hub español de Gaia X, presentado en julio de 2021 y cuya asamblea constituyente tuvo lugar hace un par de días en Talavera de la Reina, su sede. El evento organizado hoy, así como los que tuvieron lugar en Varsovia, Berlín y Roma, que ya he mencionado, nos recuerda cuánto alienados y movilizados estamos los europeos alrededor de esta prioridad común. La construcción de una potencia digital europea se basa en la innovación. Francia, en el marco de la conferencia sobre la soberanía digital de la Unión Europea, que tuvo lugar en París el 7 y 8 de febrero, ha hecho un llamado por un despertar tecnológico europeo. Frente a la competencia estadounidense y China, la Unión Europea debe apoyar campeones europeos, en particular en sectores tecnológicos clave. Esto requiere importantes inversiones a la altura de las realizadas por nuestros competidores. Los IPCEI, es decir, los proyectos importantes de interés común europeo, en inglés, fueron lanzados con este objetivo. Esperamos poder lanzar completamente el IPCEI Cloud este mismo año para desarrollar soluciones europeas en la nube para nuestros ciudadanos y nuestras empresas, por supuesto, así como creando empleo y valor añadido en la Unión Europea. Francia se ha comprometido con una contribución de hasta 300 millones de euros. La innovación pasa también por un apoyo particular a nuestras startups que están en el centro de nuestro ecosistema digital del futuro. En el marco de la presidencia francesa, nuestro país sigue impulsando la iniciativa Scale Up Europe, que tiene como objetivo lograr que hayan 10 gigantes tecnológicos valorizados en más de 100.000 millones de euros en la Unión Europea de aquí a 2030.
18 Estados miembros se han unido a este proyecto, entre ellos España. Tenemos que continuar movilizándonos para hacer de Europa una tierra de talentos tecnológicos. Aujourd'hui, nous avons la chance. Tenemos la suerte hoy de contar con nosotros, con actores mayúsculos, ¿no? Digitales en Francia y en España, para debatir juntos de estos asuntos, de estos temas. Nos alegrará muchísimo oír la forma en que España aporta, ¿no?, su propia contribución a esta agenda, escuchando a la señora secretaria de Estado precisamente durante este evento. Espero que tengan ustedes un intercambio rico y nutrido, y le dejo la palabra a la señora Mónica Valle para introducir esta mesa redonda. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Y por estar aquí participando en esta muy importante reunión. Gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador, por la bienvenida. Gracias en nombre de todos los ponentes por su hospitalidad. Es un verdadero placer formar parte de este encuentro que se está celebrando en la Residencia de Francia en Madrid. Un evento de alto nivel en el que vamos a adentrarnos en la soberanía digital en Europa, un nuevo marco para acelerar la innovación y la competitividad. Sobre este asunto va a girar esta mesa redonda con los fantásticos participantes que nos acompañan, y es un verdadero placer tener la oportunidad de acompañarlos aquí en este evento y de moderar esta sesión. Un encuentro que, por cierto, se ha desarrollado ya en otros países como Alemania o Polonia y que va a recorrer otros países europeos como Estonia e Italia, con el objetivo de reflexionar y de poner sobre la mesa un asunto de extraordinaria importancia en la actualidad y en el futuro. Además, siempre arropados por las embajadas francesas, a quienes agradecemos su hospitalidad, y organizado en colaboración con OVH Cloud en el marco de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea en este primer semestre de 2022. El tema del que vamos a hablar hoy no puede ser más relevante. La tecnología está siguiendo una evolución imparable, cambiando la forma en la que trabajamos o en la que nos comunicamos. Y aquí ha entrado en juego la digitalización, que está acelerada e impulsada en las compañías y en nuestras propias casas durante los últimos años. En este contexto, los datos son un eje fundamental. Cada día, cada minuto se generan ingentes cantidades de datos que son además de una valía extrema. Y junto a los datos, la tecnología cloud es uno de los pilares de la transformación digital y tiene un papel crítico. Para hacernos una idea, en Europa el mercado del cloud computing creció un 27% de forma anual entre 2017 y 2019 hasta alcanzar un valor de 53.000 millones de euros en 2020. Se estima que va a seguir creciendo con mucha fuerza en la próxima década y va a superar al mercado de las telecomunicaciones en pocos años, alcanzando en 2030 un valor de hasta 9 veces su valor actual. Esto implicará además la creación de más de 500.000 puestos de trabajo adicionales en Europa. Por ello, estamos en un momento único en el ámbito digital, un contexto en el que tiene más relevancia que nunca la soberanía. La Unión Europea se ha propuesto convertir a Europa en el centro de la soberanía digital basada en la transparencia y en la autonomía estratégica. Para ello se encuentra reformulando la regulación de su economía digital con el objetivo de fijar un nuevo marco que le permita impulsar la competitividad europea y con la tecnología, por supuesto, como esa palanca fundamental. Una oportunidad excepcional para definir sus propias reglas, tomar decisiones tecnológicas autónomas y desarrollar y desplegar capacidades e infraestructuras digitales estratégicas. Aquí se plantean muchos retos, no solamente a nivel regulatorio y normativo, sino también en las oportunidades que están en el camino a nivel de competitividad, de industria o de innovación. Por otro lado, teniendo en cuenta que se trata de un asunto decisivo al que se enfrenta Europa en la actualidad, tanto en términos de autonomía estratégica a nivel tecnológico, industrial y, por supuesto, a nivel de ciberseguridad. La protección de los sistemas y de los datos es vital. Como estamos viendo, no dejan de aumentar el número y sofisticación de las amenazas, especialmente en momentos como el que estamos viviendo a nivel internacional, en el que el ciberespacio se convierte en un campo de batalla. Sobre esto y mucho más vamos a hablar durante los próximos minutos con los expertos que nos acompañan, a quienes voy a presentar ya para que suban, por favor, al escenario.
Nos acompaña Alberto Gago, asesor de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Por favor, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Michel Polán, CEO de VH Cloud, muchísimas gracias. Bonjour, merci. Gracias por acompañarnos. Daniel Saez, director de Inteligencia Estratégica y Transferencia del Instituto Tecnológico de Informática y miembro del Consejo de Dirección de Gaia X. Pilar Torres, CEO de Atos Iberia, bienvenida. Y nos acompaña de forma telemática en remoto el jefe del Servicio de Economía Digital del Ministerio de Economía francés, Matthew Whale. Bonjour, Matthew. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bienvenidos. Y antes de comenzar, voy a aprovechar para comentarles que la mesa redonda, por supuesto, está siendo retransmitida en directo y que les invitamos a unirse y a participar online en este debate. Vamos a trasladar al final del debate preguntas del público, tanto de forma presencial como online. Los asistentes online pueden hacer las preguntas a través del chat que está disponible en la plataforma de streaming y los asistentes presenciales tienen a su disposición unas tarjetas que habrán encontrado en sus asientos. Pueden, por favor, escribir las preguntas y ponerse en contacto con la organización, que va a estar recibiendo todas las preguntas para hacérnoslas llegar al final de la mesa redonda. Pues voy a ir para allá con los ponentes. De nuevo, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y para comenzar y ponernos en contexto, pues me gustaría sentar unas bases, ¿no? Estamos hablando de soberanía, pues me gustaría saber qué significa, ¿no?, para ustedes esa soberanía, en qué punto estamos a nivel europeo para alcanzar esas metas previstas y ser esa potencia digital. Alberto, comenzamos. ¿Cuáles son esos principales retos para Europa, concretamente para España, en este ámbito de la soberanía digital? Esas líneas de trabajo realizadas en España y oportunidades específicamente en términos de innovación y, por supuesto, de competitividad. Premièrement, je voudrais remercier l'ambassade. Gracias, ante todo, a la Embajada de Francia, ¿no?, por organizar este evento. Gracias a VH Cloud por debatir esta política tan importante, ¿no?, para España. Queremos avanzar también en la Unión Europea y también en el seno de la OCDE. Y ahora voy a hablar en español. Es un poquito más fácil para mí. Yo creo que la soberanía digital es un término que se ha utilizado principalmente desde hace muchos años en materia de defensa, pero que poco a poco nos hemos empezado a dar cuenta que la energía, la economía, todo esto impacta en la geopolítica mundial. Y por lo tanto se ha intentado a través de Europa empezar a decir que tenemos que empezar a fijar unas reglas de actuación dentro de lo que es el mundo online, igual que las hemos podido fijar en el mundo offline, para no solo mantener la soberanía de nuestros estados como tales, sino sobre todo para proteger a nuestros ciudadanos, para asegurar que esos ciudadanos tienen los mismos derechos en el mundo offline que en el mundo online. En este sentido, yo creo que es de agradecer el impulso y el liderazgo que tiene la Unión Europea a la hora de establecer toda la legislación en materia de digitalización. El embajador ya ha hecho mención a varias de las propuestas legislativas, como la Digital Services Act, que establece unas normas sobre cómo retirar contenido online de las plataformas, pero también que ayuda mucho a la desinformación. Por ejemplo, estableciendo ciertas obligaciones sobre la transparencia de los parámetros de los algoritmos que moderan contenido. Tenemos también la Digital Markets Act, que al final es una legislación que lo que hace es asegurar que las reglas de competencia se respeten también en los mercados digitales. Y sobre todo por aquellos actores, muchas veces empresas grandes que tienen a veces hasta más poder que los propios estados de organizar el ecosistema, pues que respeten unas normas que permitan la neutralidad y el acceso igualitario a esos mercados digitales. Pero desde España, y bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado, estamos muy focalizados en dos legislaciones, son dos propuestas legislativas que ha sacado la Comisión Europea, que es la de inteligencia artificial y la de datos. En inteligencia artificial creemos que esta es un enfoque adecuado, es un enfoque flexible que permite, está enfocado en el riesgo y permite fomentar la innovación a la vez que se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando se ven sometidos a decisiones por algoritmos. En la ley de datos, lo que nos estamos dando cada vez más cuenta es que tenemos que ser soberanos
en el manejo de nuestros datos. Y una de las cosas que dice mucho la Secretaría de Estado y que es el posicionamiento principal de España en este sentido en la Unión Europea es que la soberanía digital pasa obligatoriamente por conseguir la soberanía de los datos. No solamente la soberanía de los datos como individuos, con nuestros datos personales, sino también la soberanía de los datos de las empresas que generan esos datos, que invierten en infraestructuras, en bases de datos para limpiar y poner esos datos a su uso, ¿no? A uso por otros o por ellos mismos, y tenemos que asegurar que eso se mantiene así y que el posicionamiento que tenemos como Europa es un posicionamiento que da acceso a los europeos a los datos sin cortar el acceso a otros actores internacionales, pero siempre y cuando respeten nuestros derechos, nuestros valores, nuestras normas europeas, ¿vale? En este sentido, lo que estamos viendo un poco es que todas estas normas hacen como un poco de patchwork, ¿no? En los servicios digitales, en la IA, en los datos. Y desde España nosotros tenemos una visión, hemos intentado avanzar durante estos 2 años la visión centrada en el ser humano, ¿no? Antropomórfica. Y para esto lo que hemos redactado es una carta de derechos digitales en la que de verdad ponemos en un listado todos los derechos que los individuos tienen que tener en el mundo online, porque ya los tiene en el mundo offline, o todos aquellos derechos que a lo mejor tenemos que crear los nuevos, porque las tecnologías establecen ciertos retos y necesitamos que los individuos puedan tener esos derechos para activarlos. Me gustaría poner en valor esta iniciativa principalmente porque nosotros creemos que ha sido un éxito para España porque ha generado un debate y una conciencia social que no necesariamente se ha generado en otros países, porque no han tenido ese ejercicio de unificar en un mismo documento todo lo que es el empoderamiento del individuo en el mundo digital. Y como ejemplo de este éxito es que ha influido en la creación de la Declaración Solemne Interinstitucional sobre Derechos Digitales de la Unión Europea, que España fue el país que más contribuyó a las respuestas públicas de la consulta europea sobre esta declaración y que queremos seguir avanzando este enfoque humanista con ejemplos concretos en otros senos internacionales como puede ser de la OCDE. España va a ser el próximo anfitrión de la conferencia ministerial de economía digital de la OCDE y ahí lo que queremos avanzar es ese mismo ejercicio pero con otros países que comparten una serie de valores democráticos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hablar con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur, con Australia, con los países latinoamericanos que están dentro de la OCDE en crear una recomendación, por ejemplo, pongámosle así para soñar un poco a lo grande, sobre derechos en el mundo digital, ¿no? Entonces, este trabajo lo estamos impulsando desde España y creemos que es un trabajo que fomenta esta soberanía digital, pero además empodera al individuo en ese mundo. Y ya un poco para acabar, porque yo creo que que no me quiero extender mucho para dar paso a otros ponentes, toda esta legislación que estamos creando a nivel europeo es una legislación con ambición internacional. Lo hemos visto con la GDPR, con la RGDP. Al final, estados de Estados Unidos han hecho un copy-paste de nuestra legislación para proteger los datos personales en esos países. Europa está avanzando una tercera manera de gobernar el mundo digital y es una manera que a largo plazo va a dar mucho más juego y también va a fomentar la innovación, porque a través de la legislación se fomentan nuevas maneras de crear productos que den respuesta a estos retos que se pone con la legislación y creo que va a ser algo beneficioso y que nos va a aportar mucha competitividad a nivel mundial. Y solo para terminar, en cuanto a la innovación que se fomenta, por ejemplo, con la GDPR, se empezó un nuevo mercado, que es el mercado de los Personal Information Management Systems, que se fomentó gracias al derecho a la portabilidad que estableció la GDPR. Y esto va a pasar con toda la legislación europea, que al final las propias empresas van a ir dando respuesta a ese reto. Y lo vemos también con algunos gigantes americanos, que ya están viendo cómo aportar esa soberanía digital de manera concreta en Europa. Sin duda, Alberto, totalmente de acuerdo. Ese Reglamento General de Protección de Datos ha sido una referencia internacional. Y como decías, es fundamental fijar esas reglas de actuación
siendo soberanos y pasando por los datos, centrada además en el ser humano. Voy a pasar a Matthew. Matthew, bonjour. Francia trasladó que quiere aprovechar... Bonjour. Bonjour. La pregunta para usted, primera pregunta, lo ha mencionado, por supuesto, el embajador. Francia trasladó que quiere aprovechar la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea para impulsar la soberanía geoestratégica, climática y digital comunitaria. En este sentido, ¿cuáles son esos puntos clave para reforzar la soberanía digital en Europa? Y respecto a lo que nos ha trasladado también Alberto, ¿no?, a España, diría que existen diferencias en España en los retos y las oportunidades que se encuentran. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias ante todo por haberme invitado. Gracias por contar conmigo. Gracias a la embajada, ¿no? A nuestros compañeros españoles. Me congratulo de verdad por estar aquí. Gracias a OVH Cloud. Siento muchísimo, de verdad, no poder estar allí con ustedes. Habría sido mucho mejor para mí, primero, y para la audiencia. Espero, por lo menos. En efecto, ¿no? Porque Su Excelencia, el embajador, ya lo ha recordado, ¿no? En el programa de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea se recoge una prioridad altísima sobre el aspecto digital. Hay una visión para construir un nuevo modelo europeo. Y en este nuevo modelo europeo, la dimensión digital desempeña un papel de primerísima línea para poder construir, ¿verdad? Para poder hacer un modelo digital europeo soberano, un modelo que sirva al ciudadano y que en este aspecto se entienda como una soberanía, primero, a escala europea y segundo, una soberanía que permita la libertad de elegir, me parece. Hay muchas cosas, ¿no?, con las que estamos de acuerdo con nuestros compañeros españoles y principalmente esta noción de soberanía, ¿no? Soberanía al servicio de ciudadanos, al servicio de la innovación, al servicio de la promoción de nuestros valores, ¿no? Y verdaderamente, bueno, sé que Alberto lo ha comentado ampliamente, ¿no?, esta iniciativa sobre la Carta de los Derechos Digitales en España, que es una inspiración, además se puede decir, ¿no?, una inspiración de los trabajos que ha llevado a cabo la Comisión y que están en la mesa del Consejo hoy por hoy, en la Comisión Interinstitucional, ¿no?, sobre los aspectos digitales. Y muy claramente Europa desempeña un papel de primerísima línea, ¿no?, en este aspecto. Después, en la presidencia francesa del Consejo, hemos puesto dos pilares importantes, ya se han descrito, pero volveré a hablar de ellos, son complementarios. Por supuesto que está el pilar de la regulación, qué duda cabe, ¿no? El pilar de la regulación para que Europa dé a valer sus propias reglas, ¿no? Y se asegure de que se implemente. Porque sí que necesitamos hoy por hoy, ante los gigantes digitales, ante la emergencia, de hecho, de cierto número de riesgos, principalmente a nivel de ciberseguridad y en el conjunto del panorama de los ciberriesgos y geopolíticos, la evolución desafortunadamente es dramática, ¿no?, a nivel actual, pues para mantener nuestra capacidad para fijar nuestras reglas, nuestro modelo de sociedad a nivel digital también. Alberto lo ha recordado ampliamente, ¿no? No obstante, tenemos un segundo pilar. Fijar reglas no tendría sentido si este segundo pilar no fuera a su vez implementado el de la innovación. El pilar de la innovación, solo teniendo actores de primera línea en Europa, solo teniendo actores competitivos, actores que brinden las soluciones pertinentes a los ciudadanos y a las empresas, solo así nuestras reglas van a ser seguidas por hechos concretos. Y este es un aspecto importantísimo para nosotros, porque además ampliamente ya lo hemos hablado, se ha evocado, no hay soberanía digital sin actores europeos digitales. Para ello hemos hecho hincapié en varias cosas, ¿no? El embajador lo ha recordado, ¿no? Una conferencia sobre soberanía europea digital, bueno, a principios de febrero, ¿no? Fue en modo híbrido porque no podíamos estar presencialmente, pero hicimos hincapié en este encuentro sobre cierto número de condiciones para que emerja esta innovación europea, condiciones sobre talentos, competencias. Las competencias son la clave, ¿no?
qué duda cabe, ¿no?, de lo que podemos lograr en estos aspectos. Competencias también sobre tecnología, volveré a ello después, y elementos sobre la financiación de la innovación y sobre la capacidad para que crezcan nuestras empresas, los escaladores, como se dice, ¿no?, los scalers. Y la presidencia portuguesa del Consejo lanzó hace un año Scale Up Europe, y para adoptar precisamente una declaración que se ha firmado con nuestros compañeros españoles, a los que les agradezco de nuevo por haber movilizado a escala europea precisamente un ecosistema, ¿no?, de financiación. También necesitamos reducir nuestras dependencias tecnológicas. Ahora mismo estamos muy movilizados, ¿no?, en las dependencias energéticas, pero el mundo tecnológico sabemos que nos queda muchísimo trabajo por hacer. El CHIPS Act lo ha puesto en la mesa la Comisión, es una tarea importante, ¿no? Y a nivel de cloud, a nivel de la nube, tenemos que invertir más para estar más presentes en este sector, reforzar nuestros actores claves, principalmente OVH Cloud, que es un buenísimo ejemplo de ello, y esta es la razón por la que hemos lanzado esta IPCI, programa importante, donde los haya, ¿no?, de importancia económica común en Europa, y tenemos que ir más rápido. Estamos encantados al saber que 12 estados participan en esta iniciativa. España está muy presente, es un actor ineludible. España, sigamos, por favor, uniendo fuerzas, sigamos en ello, es esencial. Acabo ya diciendo que en esta primera intervención, para que veamos hasta qué punto estamos en sintonía con nuestros amigos españoles en esta visión, a nivel de la necesidad de hacer que los mercados sean más fluidos, con una mejor competencia, mayor equidad. Y hay regulación, por supuesto, pero también hay iniciativas innovadoras, estandarización, y este es el papel de Gaia X, que es una iniciativa esencial. Esencial para reforzar esta soberanía digital europea, permitiendo a todas las empresas pues que cuenten con un abanico de opciones en proveedores, pasar de uno a otro, que puedan elegir y disfrutar plenamente de la economía del dato. Esperamos mucho de Gaia X, necesitamos la movilización de un gran número de actores, y bueno, por eso estamos encantados al ver que el hub español ha sido oficializado en estos últimos días. Es algo ya, es un hecho, y en París se reunirán los diferentes gobiernos implicados, ¿no?, para seguir un poco esta iniciativa, y me parece que tendremos detrás de Gaia X una dinámica, ¿no?, que se implanta, ¿no?, entre empresas, proveedores, usuarios de la nube, y esta dinámica llevada por el sector privado desempeñará un cometido principal, esencial, en el éxito de la soberanía digital europea. Me quedo aquí de momento, ¿vale? Resumiendo, nuestras diferencias con España, si las hay, son exiguas, son mínimas, compartimos muchísimo, tanto a nivel de visión, de valores, de proyectos que llevar a cabo con nuestros compañeros españoles, lo cual es coherente, ¿no?, con esta soberanía digital europea. Se construye en equipo. Gracias. Uniendo fuerzas, nos comentaba, hablaremos también más adelante de Gaia X y de ese pilar que es la innovación como clave. Muchísimas gracias y continuamos. Michel, el cloud, hemos estado hablando, no es solo una cuestión técnica, tampoco es una cuestión solo de tecnología, sino también de gobernanza. Si no se toman decisiones importantes, Europa podría perder hasta la mitad del impacto económico y social en este mercado. Y la pregunta es, ¿estamos a tiempo de evitarlo? ¿Qué decisiones, qué pasos adicionales se deberían dar al respecto a los que ya se han comenzado, Michel? Ante todo, gracias a su excelencia,
Gracias, embajador. Gracias por recibirnos en este lugar que es la Casa de Francia, que es excepcional, es la palabra, extraordinario, ¿no? Y gracias también, por supuesto, a la señora ministra por estar presente. Lo siento, hablo en francés porque mi español no es lo suficientemente concreto y tengo miedo de cometer errores. Y en un lugar de diplomacia siempre es mejor ser preciso y concreto. Quizá nunca es tarde, contestándote, nunca es tarde para hacerlo bien, nunca es tarde para hacerlo bien. Pero antes de empezar, ¿no? Quiero hablar de la soberanía. Estamos, bueno, entre empresas. Por esencia, la soberanía es la libertad de elegir en todo caso. Es decir, darle la capacidad al ciudadano, a la empresa, al gobierno, a las colectividades locales de poder elegir, entendiendo de forma transparente en qué contexto está eligiendo. Esto es la soberanía. La soberanía no es proteccionismo, no es exclusión, no se trata de excluir a nadie, es implementar, montar, crear un marco que permita que todos los actores puedan entender por qué pueden elegir. Y si ya no tienes posibilidad de elegir porque hay actores omnipotentes o porque los algoritmos son black box en las que ya no sabes quién maneja a quién, ya no es soberanía. Bueno, si vamos un poquito más allá en la soberanía, diré que como industriales, esta vez vemos dos tipos de soberanía. La primera, la de los datos. Y la segunda, la tecnológica. No es que queramos hacer una diferencia entre ambos, están ligadas, ligadísimas, pero para entender lo que queremos hacer nosotros como actores económicos y como actores de innovación, por supuesto que, dos casos, soberanía de los datos. Estamos convencidos de que los datos es el corazón vivo, es tan importante como la ecología, es tan importante como la alimentación, es tan importante como la industria, es el corazón vivo como la energía. Nuestras vidas a diario, nuestras democracias a diario, bueno, y ahora, cuando sabemos lo trágico que está pasando en el este de Europa, pues les puedo decir que todo lo que tenga que ver con ciberataques, con la manipulación de información, todo esto demuestra que la soberanía de los datos es un reto geopolítico, ético, más allá de un reto económico. Claro que es un reto económico, claro que hay actores que han ganado mucho dinero con los datos, por supuesto, pero es que aquí estamos hablando de otra cosa también. Es imprescindible para nuestras democracias que no tengamos ningún compromiso. ¿Por qué? Porque los compromisos son obligaciones. Europa se ha dotado de legislaciones, RGPD, protección de datos individuales, que son el honor de Europa a nivel mundial. Somos los únicos en hacerlo. Seguimos siendo una minoría comparados con el diseño chino o las protecciones de datos chinos. No sé si es eso lo que queremos para nuestras democracias. Yo no. Es imprescindible que los actores, todos los actores, respeten y acaten el derecho europeo. Por lo tanto, en cierta forma, cuando nos preguntan qué hay que hacer, lo primero es respetar el derecho europeo. Nadie está por encima de las leyes. Todos tienen que respetar la RGPD. No son 17 millones de euros de la CNIL de penalizaciones irlandesa. Es poco. Se va hasta 4% de la facturación. Hay que penalizar a los que incumplen. Lo que hoy es principal, primordial. No tiene que haber ningún compromiso en este aspecto. Desafortunadamente, nosotros no tendremos soberanía de datos, es decir, libertad para controlar nuestros datos y para saber que no nos van a manipular si no hay una soberanía tecnológica. Uno pasa por otro. ¿Qué es la soberanía tecnológica? Pues que Europa tenga el control de todo, hardware, componentes, calculadores, inteligencia artificial, de cierto número de bloques, de elementos que le permitan hacer que no esté maniatada Europa por actores que imponen su modelo. Lo estamos viendo, la tensión que hay en componentes. Alimentar componentes para líneas de construcción de coches en Europa, porque no tenemos capacidad tecnológica ni capacidad industrial para poder producir en Europa suficientes chips, y nos impacta las economías, nos impacta el empleo, nos impacta el futuro de nuestros hijos. Tenemos que tener una visión largoplacista, europea. Tenemos que ser humildes y entender que cada país solito, cada uno en su casita, no lo va a lograr.
hay que poner muchísimo dinero en la mesa, muchísimas iniciativas. Los ecosistemas americanos, los ecosistemas chinos son potentísimos, tienen muchísimo dinero. Y Europa tiene que concertarse con los actores europeos, ser capaces de definir desde lo que contiene el nano en el chipset hasta el final. Y la ilusión, o sea, solo nos quedaremos arriba. O sea, si no controlamos lo que está abajo, lo hemos visto con las mascarillas, lo vemos para el trigo. Es imprescindible que Europa tenga una visión, y no es una visión a un año, no es un mandato, es una visión a 10, 15 años para establecer un control de parte de lo nuestro. Y no es una visión en la que queramos controlar toda la cadena de producción, es un equilibrio. ¿Es aceptable que hoy por hoy 3 actores tengan el 80% de los datos del cloud en Europa? No. Tiene que haber alternativas, y estas alternativas existen. Bueno, está en España, Aruba, OVH Cloud. Hoy por hoy no es tarde. Volviendo a tu pregunta, Europa tiene talentos. Europa tiene los talentos, los actores. Europa, espero que tenga la voluntad política también. Va a tener cada vez más el control de la regulación. La guerra no está acabada. Cuando digo guerra, lo siento, de verdad, es un poco complicado hablar de guerra ahora, pero hoy por hoy me parece que podemos nosotros, modestamente, como OVH Cloud, defendemos esta posición de un player cloud abierto, reversible, transparente, respetuoso, protegiendo los datos, que permita hacer que contemos con todas las herramientas de ciberseguridad para proteger a los clientes. No estamos rebasando las leyes locales, no estamos saltándonos ninguna ley, y pensamos que es imprescindible que juntos podamos seguir implementando esta normativa. Como decía Mathieu ahora mismo, es importante. Europa tiene que seguir adelante. La regulación a menudo asusta. Se regulan los plátanos, las patatas, pero hay más regulación en Estados Unidos en el cloud que en Europa ahora mismo. A menudo se decir que si regulamos el cloud en Europa tendremos un Internet de tercera zona. Hay más regulación en China sobre el cloud que en Europa. Hay que entender que claro que se necesitan regulaciones que hagan respetar los valores europeos y las reglas de juego. Nadie está por encima, nadie tiene que creer monopolios. De hecho, seguiremos invirtiendo masivamente. Fuimos, evidentemente, hemos levantado mucho dinero, hemos entrado en bolsa, pagamos 0 dividendos para hoy por hoy seguir proponiendo soluciones con socios que compartan los mismos valores en condiciones que respeten el derecho, que cumplan con la RGPD, con los datos personales, porque nuestro papel es ser innovadores, por supuesto, competitivos, pero os necesitamos a vosotros, los gobiernos, necesitamos pedidos públicos, necesitamos a las grandes empresas europeas. ¿Por qué sistemáticamente sueñan con California? ¿Por qué? Hoy las compras se hacen en Estados Unidos. ¿Por qué? En Estados Unidos se compra en Estados Unidos. En China se compra en China. No de forma exclusiva, pero de forma equilibrada, por lo menos. Cuando seamos capaces de restituir un equilibrio, y podemos hacerlo, tenemos los medios para hacerlo, los talentos, los laboratorios de inteligencia artificial, hay muchísimos en Europa. Las capacidades de universidades, de grandes escuelas, de grandes centros europeos reconocidos como los mejores en inteligencia artificial. Confiemos en este ecosistema. Tenemos campeones pequeños, sí, pero muy voluntariosos, con muchas ganas. OVH Cloud es uno de ellos. Estamos en un sistema europeo, en un ecosistema europeo, para proponer soluciones. Ni mucho menos, ni mucho menos. Estamos empezando y vamos cada vez más rápido. Rápido, merci beaucoup, Michel. Y estamos a tiempo, ¿no? Y como nos decía, necesitamos a todos, también, por supuesto, a las empresas, ¿no? Para ofrecer esa libertad de elegir, de dar capacidad a las personas y a las empresas también de poder elegir. En este contexto, Pilar,
Aprovecho para preguntar, porque estaba mencionando ese papel de las empresas que es fundamental, ¿qué papel juegan, en su opinión, estos actores, ¿no? Empresas europeas, como es el caso de Atos, en sectores tecnológicos como cloud, ciberseguridad, que se ha mencionado, por supuesto, y otros servicios digitales para ayudar en este contexto, ¿no? Ayudar esos objetivos de la soberanía digital que, como nos decía Michelle, afortunadamente estamos a tiempo, tenemos talento, tenemos mucho y ahora hay que seguir ese recorrido. Muy bien. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por organizar este foro en el que creo que todos aprendemos. Y la verdad, hoy cogiendo un poco para tomar las notas, pues casualmente tenía que ponía resolviendo dilemas digitales. Y creo que efectivamente estamos ante un dilema, ¿no? Donde todos tenemos que ser parte de la solución. Porque la verdad es que el título de la sesión es Soberanía Digital, pero además un nuevo marco para acelerar la innovación y la competitividad. Y ese es el equilibrio que hay que lograr en un mundo donde la vida digital o la vida offline-online, como decía Alberto, pues es que cada vez son más parte de la misma realidad, ¿no? Se ha hablado de la soberanía digital, que consiste en que cada organización, cada gobierno, pero también cada ciudadano sea efectivamente dueño de sus datos, pero de verdad, y que pueda realmente utilizarse esos datos de una manera segura, reversible, competitiva, confiable y donde los datos realmente son ese activo que nos va a hacer progresar como sociedad, ¿no? Realmente esto va a requerir una altitud de miras importante. Yo creo que a todos los niveles y Europa está a la vanguardia en cómo crear ese marco desde principios que han sido imitados y ejemplarizados en otros sitios, como se ha mencionado la Ley General el Reglamento General de Protección de Datos, pero también en el tema de algoritmos, las estrategias que en España, por ejemplo, se están liderando en inteligencia artificial, en algoritmos verdes, en cómo hacer que esa innovación sea cada vez más sostenible, nos parece fundamental. Se ha comentado, y creo que es una manera muy adecuada de marcarlo, la necesidad de ese marco que ordene y proporcione una gobernanza segura y confiable para todos los actores involucrados y también la necesidad de seguir impulsando esa innovación, porque al final el marco sin contenido no es suficiente, ¿no? En una empresa como Atos, bueno, pues Atos está presente en 71 países del mundo, pero tenemos un corazón profundamente europeo, francés y también español. En España tenemos más de 6.000 empleados, estamos presentes en 11 comunidades autónomas. Es decir, que también creemos en que el acceso a la tecnología y la innovación, pues donde el talento ya está disponible en cualquier sitio, tiene que ser así y bueno, pues creemos que tenemos que contribuir. Nosotros somos el primer integrador y empresa en servicios gestionados de ciberseguridad en Europa. Y se ha mencionado varias veces el tema de ciberseguridad. Somos el segundo a nivel mundial. Eso requiere muchísimo esfuerzo de innovación, de talento, de estar continuamente, porque si hay un mundo donde la innovación no se para, es en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, ahí hay que estar continuamente empujando y haciendo esos esfuerzos para estar los primeros, ¿no? Somos el fabricante europeo de referencia en High Performance Computing, que es absolutamente clave para hacer esa innovación básica que luego se va a transformar en innovación aplicada y en innovación en las empresas y en la industria y la economía. Tenemos una presencia muy importante en la red de supercomputación europea, aquí también en España. Tenemos el orgullo de que CESGA en Galicia pues implantara el primer simulador cuántico en España de la mano de Atos, porque eso es realmente hacer esa innovación que luego suceda, ¿no? Y luego pues también somos líderes en descarbonización aplicada a nosotros mismos y a otras empresas, ¿no? Y nuestra humilde contribución es eso, es ser un socio que ayude, que ponga esa innovación al servicio de todos los actores y que además pues ayude a empresas, a gobiernos y a todos los actores posibles a transformarse, ¿no? Y luego la innovación no solo está de cara o del lado de empresas que tenemos cierto volumen, sino también apoyando a emprendedores, a startups, como está haciendo desde la Secretaría de Estado, porque ese es el tejido
que luego en el futuro se convertirá en un gigante. O sea, los gigantes no nacen de la noche a la mañana. Uno no se acuesta sin existir y mañana es gigante. Eso lleva una evolución, lleva un tejido, lleva un ecosistema, que hay que crear ese sustrato, hay que hacerlo florecer y hay que apoyarlo a todos los niveles. Hay que hacerlo crecer, como bien decía, poniendo la innovación, ¿no? como empresas como la suya al servicio de todos los actores, nos estaba diciendo Pilar. Nos metemos de lleno en las normativas, Daniel, si te parece, las normativas de la Unión Europea que pretenden unificar políticas de transferencias de datos entre los actores, ¿no? que precisamente operan en el ámbito comunitario. Y prácticamente nadie duda de que están construidas sobre bases sólidas, pero esto tiene implicaciones de gobernanza también, ¿no? que cualquier empresa que desee hacer negocios en la región debe tener en cuenta. ¿Realmente, Daniel, se va a permitir al mercado crecer y evolucionar como están comentando los participantes? ¿Y cómo hacerlo si, de alguna forma, el resto están actuando bajo sus propias normas? Muchas gracias, Mónica. Gracias a la Embajada por acogernos, gracias a OVH Cloud por la organización. Efectivamente, estamos ante una gran apuesta por parte de Europa en establecer un marco regulatorio, un marco jurídico que aporte certidumbre a este proceso y el establecimiento del mercado europeo de datos, mercado digital. Al mismo tiempo, ofrece incógnitas, desde mi punto de vista, en todo este proceso de definición de las regulaciones, y tenemos que tener una visión de futuro y verlo con perspectiva. Lo importante, yo creo, es que Europa es consciente de la importancia que tienen los datos y las regulaciones en torno a los datos que puedan ofrecer la soberanía que ya se ha comentado, para poder aprovechar el valor que se obtiene y que puede aportar una gran relevancia al desarrollo de la economía, la salud y cualquier ámbito de la economía y la sociedad. Es un proceso costoso, por tanto, aparecen dudas, aparecen trabas sobre las cuales hay que trabajar y en las que se está desarrollando, además de las regulaciones, pues un conjunto de estándares tecnológicos que deben acompañar a las regulaciones para poder establecer pues todos esos principios en los cuales se basará el mercado europeo de datos y que se pueda desarrollar entonces las bases sólidas para que el mercado pueda crecer y pueda dar cabida a las empresas de cualquier eslabón de la cadena de valor, cualquier tamaño, ¿no? Con lo cual, respondiendo a tu primera pregunta, sí, efectivamente las regulaciones, aunque son costosas, van a favorecer el desarrollo del mercado, que las empresas puedan construir sobre bases sólidas y evolucionar sobre esas bases. Ahora bien, en el proceso de definición de esas regulaciones y de adopción de esas regulaciones, pues es donde surgen las dudas, las incertidumbres. Estamos en un momento convulso. El mercado de datos está ya aquí. No podemos esperar a que las regulaciones estén adoptadas y estén trasladadas a cada uno de los países. Y hay muchos actores en el mercado que están desarrollando iniciativas para poder convertirse en estándares de facto de alguna forma y por tanto que ante la inexistencia de esas regulaciones todavía pues que no están implantadas, pues que se pueda optar por estas soluciones de mercado. Quizás estemos en un momento en el que podamos tender hacia el divide y vencerás, que pues agentes posicionados en el mercado puedan estar intentando potenciar, ya que puedan ver una amenaza en un cambio en las regulaciones, que puedan hacer cambiar el status quo del mercado y reordenar un poco el posicionamiento en Europa. Y, por tanto, pues surgen estas fuerzas de mercado. El mercado es enorme, pero yo creo que, como ya se ha comentado, la importancia de la defensa de los derechos de las personas y de las empresas europeas está por encima incluso del mercado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que perseverar. Entonces, yo ¿cómo hacerlo? Comentabas, ¿cómo hacerlo si el resto sigue unas normativas que no son exactamente las europeas? Yo creo que tiene que ser un proceso progresivo. Las normativas tienen que seguir siendo definidas, hemos de perseverar en ellas.
tenemos que ir implantándolas progresivamente y, por tanto, hacer que los operadores que quieran trabajar con los datos europeos sí, principalmente con los datos europeos, las vayan implantando progresivamente, y aquellos que no puedan implantarlas, no quieran implantarlas, pues finalmente quedarán fuera del mercado. No serán expulsados, porque aquí, como se ha comentado, no se va a obligar a elegir un proveedor u otro, sino que lo importante es que el usuario o la empresa tenga la libertad de elegir, pero quien tenga un marchamo europeo y cumpla las regulaciones, pues obviamente tendrá una ventaja competitiva con respecto al resto de competidores. Es importante también los incentivos económicos. El cumplimiento de las normativas va a requerir esfuerzo por parte de los operadores y eso podría impactar en el coste de los servicios prestados a los usuarios finales. Si queremos que las normativas y que los principios europeos se consoliden, es necesario incentivar el uso de estas infraestructuras y, por tanto, que los usuarios finales no sufran un incremento de costes y se pueda competir. Por tanto, para mí, para concluir, tres elementos sobre cómo hay que seguir en este entorno desde el momento en el que nos encontramos. Seguir desarrollando los estándares, regulaciones, building blocks, que nos ayuden a construir todo este marco regulatorio y la puesta en marcha de servicios que sean compatibles o compliance con estas normativas. El segundo, desarrollo de un ecosistema tecnológico que permita crear empresas competitivas, que sean competitivas tanto en coste como en calidad de los servicios prestados, respetando obviamente todas estas regulaciones. Y tercero, incentivar dentro de las empresas usuarias y la población el uso de servicios que cumplan los principios y las regulaciones europeas. Interesantísimo, Daniel, muchísimas gracias por todo lo que nos contabas, ¿no? Nos decías que hay incógnitas, pero bueno, hay que evitar ese divide y vencerás en ese proceso progresivo con esos estándares y sin olvidar el compliance, teniendo una visión de futuro. Conectamos en directo de nuevo con Mathieu y decíamos al comienzo que la Unión Europea está buscando esa oportunidad de recuperar el control del área digital basada en esas reglas, ¿no?, impuestas por actores privados no europeos, como hemos comentado ya. Y para ello Europa está definiendo el marco que regulará la economía digital. Se han mencionado algunas, Data Act, Data Governance Act, la inteligencia artificial. Y uno de los desafíos a los que se va a enfrentar la Unión Europea es la fragmentación. De alguna manera, Mathieu, Francia, como presidente del Consejo, está promoviendo esa armonización de normas y enfoques entre los miembros. Totalmente. Hemos superado totalmente, digamos, la línea que consiste en decir reglamentos nacionales o europeos. Esto es a nivel europeo. Las reglamentaciones digitales es a nivel europeo, donde tienen sentido, y es ahí donde se toman las iniciativas que importan, ¿no? Vamos a hablar mucho esta semana del Digital Market Act, la ley, ¿no?, de los mercados digitales en francés. Hay un trílogo previsto mañana que podría, es condicional, que podría, desembocar en un acuerdo, ¿no?, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y esto me parece que sería un paso adelante muy importante, porque el objetivo de este texto sí que es fijar las reglas, fijar el marco para un funcionamiento justo, equitativo, contestable, para crear un marco que realmente sea justo para todos, entre las grandes plataformas, los grandes gigantes digitales y los pequeños que están ahí empujando, pero que se ven frenados por estos gigantes que protegen sus posiciones, ¿no? Sencillamente. Entonces, sí que tenemos un reto verdaderamente primordial, ¿no? Incluso en el sector del cloud, del que hablamos hoy, y hemos tenido muchos debates, ¿no?, con los actores de este sector, pero es un buenísimo ejemplo, ¿no?, de lo que Europa podría ser capaz de hacer para fijar reglas para los 10, 15 o 20 próximos años, siendo la primera en tratar este tema, de hecho, inspirando a los demás, puesto que desde ya podemos observar que en Washington hay debates, hay conversaciones en curso que se parecen muy mucho a las que tenemos en Bruselas, sobre el DMA. Es decir, que hoy hay una capacidad europea
para ser inspiradora sobre estos temas, siempre que se trabajen también con cierta agilidad, rapidez. El DMA es un texto que se ha puesto en la mesa en diciembre de 2020, relativamente rápido a escala de las regulaciones europeas. No, esto es la RGPD, 5 años, 6 años de negociaciones. Y tenemos, me parece, tenemos un papel importante, ¿no?, que desempeñar, y es a nivel europeo, porque ante todo hay que prevenir la fragmentación del mercado europeo. Este es nuestro problema estructural, nuestro obstáculo estructural, y que fuerza a nuestras empresas cuando se lanzan a un nuevo servicio, las fuerza a tratar estado por estado el despliegue comercial, lo cual las lleva a menudo a privilegiar el salto a Estados Unidos, donde parece ser que el Estado al mercado es más sencillo. No siempre es verdad. Para obtener crecimiento, pues se van directamente a Estados Unidos. Queremos que las empresas europeas puedan desarrollarse rápidamente. Así es con el Digital Services Act, con el DMA. Todo esto va a armonizar cierto número de reglas relacionadas con la responsabilidad de las plataformas, y va a ser un factor positivo también para, digamos, el equilibrado, ¿no?, y la armonización de las reglas en Europa. Y tenemos todavía muchas cosas por delante, mucho trabajo, el del Data Act principalmente, que acaba de presentarse hace un mes, justo un mes, con el objetivo de proteger, de valorizar las empresas europeas, facilitar el compartir. Y a escala europea tenemos que avanzar con este trabajo, tenemos que progresar. Lo mismo con la inteligencia artificial. Este es un trabajo muy importante para la presidenta van der Leyen. Ha dicho que sería una prioridad. Ha tardado un poco más de lo previsto. El texto es un poco boscoso, diría, ¿no? Muy nutrido. Tenemos que hacer un texto ambicioso, innovador, europeo y profundamente armonizador, pero con un equilibrio entre regulación e innovación, que es el corazón de este reto, ¿no? Por supuesto, todo lo que promovemos como presidencia francesa, pero incluso a nivel más general, la visión que tenemos sobre el avance de lo digital, es que es a nivel europeo donde tenemos la posibilidad de fijar estándares técnicos, operativos, reglamentarios, que se imponen en el mundo, y hay que tener esta visión, esta ambición europea. Hay que seguir en ello. Gracias. Hay que seguir en ello. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Mathieu. Armonizar reglas, un paso fundamental y un factor positivo, ¿no? Hay que seguir avanzando, y esa capacidad europea es inspiradora. Michel, antes nos decías, ¿no?, que había muchísimo talento en Europa. En el caso de OVH Cloud, como uno de los únicos proveedores de cloud de origen europeo que se encuentra en este mercado mundial dominado por hiperescaladores americanos, ¿cuáles son esos principales desafíos a los que se encuentran las organizaciones europeas a la hora de gestionar esos datos? Y ¿son conscientes, en este caso, los clientes del hecho de verse afectados por leyes que son extraterritoriales o por dependencias tecnológicas no controladas? Hay varios aspectos en la pregunta, ¿no? Voy a empezar quizá por la parte, si las empresas, ¿no?, los actores públicos, las colectividades locales son conscientes de los retos de estos temas de datos y de cloud. No del todo, esta es la respuesta, no del todo, porque técnicamente es complicado. Es difícil, y además ciertos actores hacen todo lo posible para que sea aún más complicado, aún más, complicado a nivel alimentario. La noción de trazabilidad entre lo que compras y cómo lo compras, la trazabilidad, la reversibilidad, la transparencia, no es hoy por hoy, no es el caso. Quiero decir que desafortunadamente hay mucha pedagogía, mucha información y mucha exigencia que debemos tener, ¿no?, para ayudar a las empresas a que puedan elegir siempre, en todo momento, lo que tengan. Hemos implementado un mecanismo en las empresas donde eliges por defecto.
es el síndrome de los años IBM, de los 80, ¿no? Al final, oye, eliges, pues oye, tengo grandes nombres, no quiero hacerles publicidad, no quiero dar ni una marca, pero oye, los he elegido porque yo como director informático, oye, si lo he elegido, no corro riesgos, me arriesgo más si cojo a alguien que innove más, o a alguien más pequeñito, menos conocido. Claro que hay mucho trabajo y es nuestra responsabilidad. Nosotros tendremos que hacer el esfuerzo. En OVH Cloud estamos en el top 10 mundial. Estamos en el top 10, ¿vale? Estamos muy orgullosos además y conocemos nuestra posición. Hoy por hoy tenemos 33 data centers en el mundo. Tenemos en Asia, en los Estados Unidos, en Canadá. Diseñamos, construimos nuestros propios servidores nosotros. La red está en Europa, o sea, no dependemos de subcontratistas que estén en algún sitio, en Shenzhen que acaba de bloquearse. Tenemos la suerte de tener una independencia, una soberanía, ¿no? Tenemos la suerte de seguir creciendo, de crecer por doquier en el mundo. Vamos a abrir en la India un nuevo data center, tendremos 14 proyectos de data center en el mundo en los 3 próximos años, contratamos a 100 personas por año, invertimos mucho, hacemos muchos esfuerzos, invertimos principalmente en innovación, por supuesto en el hardware, en el software, estamos muy presentes, ¿no?, en las comunidades open source, porque gran parte de nuestros sistemas giran en torno al open source, porque pensamos que es una forma de mostrar la transparencia y nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo. Somos un puro player del cloud que ofrece soluciones innovadoras y tenemos 1,5 millones, 1,6 millones de clientes en el mundo que confirman que así es. Y bueno, pues proponemos híbrido puro, cloud, pero no basta porque estos actores tienen una posición que es un monopolio, de hecho, realmente. Como a nivel de no transparencia, y una de las respuestas que tenemos que aportar nosotros como actores, y por eso creamos este tipo de eventos, es que tenemos que participar en un ecosistema que establezca las reglas del juego para garantizar un mercado justo, equitativo, innovador. Los monopolios son contrarios a la innovación. No lo digo yo, lo dice el Senado americano cuando habla de los hiperescaladores. Cuando tienes 1 o 2 actores, te matan la innovación. Y a menudo no cumplen, no respetan al cliente. Pensamos realmente que modestamente tenemos un papel que desempeñar para trabajar con los ecosistemas y con colaboraciones. Somos miembros fundadores y en el Consejo de Administración de Gaia X y militamos con potencia porque pensamos que la esencia de Gaia X, hemos anunciado que estaríamos muy atentos para no perder el objetivo de Gaia X. Gaia X es para definir estándares de operabilidad y de transparencia en el cloud. Este es el objetivo, es un objetivo técnico, pero es capital, es crucial. No habrá ninguna concesión, ningún actor tiene que intentar. Hemos optado por acoger a todos. Hay que ser acogedor cuando quieres ser transparentes, pero algunos actores no tienen que desviar la misión de Gaia X. Esta es la línea roja que tenemos y trabajamos también mucho con la Comisión Europea, con los gobiernos, sobre cómo podemos contribuir a Data Act. Sabemos que el Data Act va a ser crucial a nivel de la reversibilidad y de la interoperabilidad. El diablo se esconde en los detalles. Cómo nosotros podemos contribuir es esencial, pero tenemos nuestra parte. Queremos trabajar en el ecosistema europeo y por eso hemos implementado 5 grandes programas de cooperación con startup, con editores de software. Atos es un socio importante, no es el único. Las exclusividades siempre son peligrosas. Queremos un modelo abierto, pero hoy por hoy, en España, desarrollamos un Startup Program para ayudar a las startups a utilizar, respetando la normativa europea, respetando los valores europeos de uso del cloud, en un modelo que les va a permitir desplegarse y hacerlo de forma justa, equitativa, a largo plazo. Y uno de los problemas, evidentemente, que existe, no hacer que de aquí a 5 años se vayan todos a América, todas las startups, que se queden. Ese es el objetivo.
que se queden. Porque cuando tienes un software de salud, por ejemplo, que no cumple la RGPD, eres ilegal. Estás en la ilegalidad y todo lo que ha pasado con el Privacy Shield muestra y demuestra que muchas startups están en la ilegalidad. Queremos proponer soluciones. OVH Cloud hoy no solo sigue invirtiendo centenares de miles de millones de euros, tenemos más de 1.500 desarrolladores, hardware y software. Vamos a seguir invirtiendo. Principalmente nuestros centros de investigación están en Europa, un centro está en Canadá, todos están en Europa, porque pensamos que tenemos los talentos y que con este ecosistema de startup, de editores de software, de integradores, podemos crear un entorno que permita, a través de las regulaciones de Gaia X, de los estándares de Gaia X, a través de del respeto de Data Act y de toda la regulación, pues podamos crear un ecosistema que sí, que la soberanía se cristalice, ¿no?, con la oferta, con la capacidad de proponer alternativas viables que crean trabajo. Hay 500.000 puestos de trabajo en juego en Europa. ¿Dónde están? ¿Dónde estarán estos 500.000 puestos de trabajo? ¿Y qué valor añadido tienen estos 500.000 puestos de trabajo? ¿Seremos subcontratistas de actores de los que solo aportaremos un pequeño valor añadido, ¿vale?, que suelen estar en las Bermudas, o nosotros tenemos un ecosistema y nos quedamos con este valor añadido, con estos puestos de trabajo, y creamos una soberanía en un universo abierto, no proteccionista, pero equilibrado, en el que la relación de las fuerzas permita que Europa siga desarrollándose, creando empleos. Y yo, que soy el más, digamos, viejo, ¿no?, de la Asamblea, para nuestros hijos esto es lo ideal. Muchísimas gracias, Michel. Hablaba de Gaia X y nos vamos a meter de lleno en este tema, una de las mayores apuestas de Europa en términos de soberanía de datos. No obstante, pues sí que es cierto que aún hay algunas dudas, ¿no?, sobre definición, sobre función. Incluso, Daniel, ¿qué diríamos que es? ¿Se trata de un gran proveedor de cloud europeo, alternativo a los hiperescaladores? ¿Es una infraestructura? ¿Es incluso un conjunto de normas y de reglas? ¿Cuál sería, en este caso, la aproximación más adecuada? Bueno, yo creo que ya se han dado muchas pinceladas sobre Gaia X y sobre lo que es, pero efectivamente, haciendo un poco de historia, sí que o bien se entendió mal, se transmitió mal, o alguien intencionadamente quiso pues que el mensaje de Gaia X se entendiera como que Europa iba a crear un hiperscaler que expulsara a los hiperscalers americanos, chinos de nuestro mercado. Esto no es así. Podemos decir que Gaia X es mucho más y mucho menos, si queremos, mucho menos desde el punto de vista que Gaia X no va a disponer en propiedad ninguna infraestructura, no va a desplegar ninguna infraestructura, sino que va mucho más allá. Define, como ya se ha dicho, estándares, regulaciones, modelo de referencia que todos tienen que cumplir, que estará por encima de todos, bien sean empresas europeas o no europeas, y que vela por el cumplimiento de los principios de portabilidad, interoperabilidad y soberanía, que son los tres monumental goals de Gaia X. El único componente que va a desarrollar o sobre el que Gaia X va a estar muy encima son los llamados Federation Services, que son los componentes básicos tecnológicos sobre los que se debe de construir cualquier infraestructura soberana de datos y sobre la que estarán posteriormente desarrollados los espacios de datos, que al final es como vamos a consumir pues todos los servicios, ¿no?, relacionados con los datos. Y en ese sentido, pues Gaia X sí que va a estar encima de esos Federation Services. Además, está definiendo los llamados labels o el marco en el cual se puedan definir labels con los que homologar o certificar servicios de tratamiento de datos o de infraestructuras de datos. Ahora mismo está en consulta pública el modelo que se ha propuesto desde la Asociación Gaia X sobre el establecimiento de labels. Podrán existir diferentes colecciones de labels relacionadas con un sector, por ejemplo, un país, y actualmente lo que Gaia X Asociación ha puesto encima de la mesa son 3 niveles. Un primer lanzamiento o definición de labels centrados en 3 niveles. Un primer nivel en el que ya se debe asegurar
todos esos principios de transparencia, protección, flexibilidad, portabilidad, seguridad, que está basado en el esquema ENISA de nivel 1, y que requiere el cumplimiento de todas estas normativas que se han definido en Gaia X. Un segundo nivel en el cual se pasan a nivel de seguridad al esquema de nivel 2 de ENISA, y se exige al proveedor del servicio que ofrezca al usuario del servicio que ese servicio esté alojado en Europa. ¿Vale? Ya es un paso más que se exige sobre el nivel 1. Y un nivel 3, que es el de máxima soberanía y que exige, además de que en ciberseguridad ya se basa en el nivel 3 de ENISA, exige que haya una inmunidad sobre leyes no europeas. Es decir, que el servicio no dependa de ninguna regulación no europea. Y eso pues exige que el servicio esté prestado en Europa y además que el headquarters de la empresa que lo está prestando esté en Europa. Es un instrumento de labels, no va en contra de la ley de la libre competencia. Obviamente cada uno es libre de elegir el servicio que haya en el mercado, pero es como se ha comentado en el entorno de alimentación, pues tenemos denominaciones de origen protegidas y todo el mundo confiamos en esas denominaciones de origen. Pues aquí es a través de este ejercicio de evangelización y de impulso al uso de servicios que sí que cumplan las regulaciones, pues entendemos que las empresas y los usuarios deben de tender hacia el consumo de estos servicios que cumplan los principios europeos y por tanto que estén certificados. Fundamental, Daniel, estos labels que nos estabas comentando, ¿no? Estos distintos niveles, también junto a ENISA, como nos decías. Pilar, continuamos desde Atos. Por supuesto, estáis implicados en esta iniciativa, además uno de los 22 miembros fundadores de Gaia X, al igual que VH Cloud. Y la nube, bueno, entendida como un bien común, ¿no?, permitirá ese crecimiento del ecosistema europeo que promoverá la innovación que estamos comentando hoy e impulsará ese crecimiento de los actores cloud europeos. Uno de los objetivos de Gaia X es asegurar que esos datos se gestionen, que se protejan siguiendo las regulaciones europeas. ¿Estamos cerca de ese objetivo, Pilar? ¿Cómo puede Europa hacer más para dar forma a esas normas, a esos estándares, a la vez que, por supuesto, promueve la competitividad, que es una de las palabras clave que estamos mencionando hoy? Muy bien. Pues efectivamente Atos fue uno de los 22 miembros fundadores de Gaia X, VH Cloud también fue uno de ellos, y nada, hace escasamente 5 días pues tuvimos, yo creo que la ocasión de asistir al momento histórico del arranque de Gaia X en Talavera, ¿no? Y la verdad es que creo que fue un muy buen arranque, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es importante el puntualizar efectivamente qué significa Gaia X, para tener ese entendimiento claro de qué es lo que va a aportar, que es esa creación de infraestructura de datos federada e interoperable como base de la economía de datos europea. Y aquí cada palabra creo que es relevante. Se ha mencionado el tema de la interoperabilidad, que es realmente clave, porque todos estamos de acuerdo en que los datos son el tesoro, el activo, la riqueza, pero los datos aislados realmente pierden muchísimo valor. Y los datos indiscriminados, sin un modelo de gobernanza y sin un modelo de seguridad y sin un modelo de ordenación de esa compartición, pues también tiene unos retos muy importantes como estamos viendo, ¿no? Con lo cual, ese marco que Gaia X va a proporcionar para definir esa manera de interoperar con los datos de esa manera segura, con esos ecosistemas de datos, realmente nos va a acercar mucho a ese objetivo, y además realmente va a ser una palanca clave para lograr tener esa soberanía donde los ciudadanos, donde las personas, las empresas sean realmente dueños de los datos, puedan hacer uso de ellos, de su trazabilidad, puedan realmente no estar sujetos, tengan esa libertad, ¿no?, que también se ha comentado, y también pueda ser un acceso democrático, no tiene que estar solo limitado a
a grandes inversiones, sino que al final pues también hemos hablado de las startups, bueno, pues los pequeños sistemas, esas semillitas también necesitan un acceso a la tecnología y a sus datos que sea algo que ellos se puedan mantener también, ¿no? Pues justo, Pilar, estabas mencionando, ¿no? Hace unos días tuvo lugar esa asamblea constituyente de la Asociación de Gaia X España en Talavera de la Reina. Y recordemos que el hub de Gaia X en España se anunció el pasado julio. Desde entonces ha avanzado con los grupos de trabajo, ha formalizado esa constitución. Alberto, aprovecho para preguntarte qué pasos se han dado para desplegar la economía del dato y cómo puede, por supuesto, contribuir, en este caso, Gaia X a impulsar esos sectores clave en la economía española, como puede ser el turismo, el sector sanitario. Pues antes de responderte a esta pregunta, me gustaría hacer una reflexión, porque todas las intervenciones que estáis aportando, al final lo que veo es que hay muchas iniciativas, todas ellas complementarias, ¿no? Tienes la parte legal del sector público que establece unos principios generales, pero que no están aterrizados. Y entonces tienes ecosistemas como el de Gaia X que te dice cómo implementamos esa transparencia y proponen, o cómo implementamos esa soberanía, y proponen esos labels, proponen unos estándares, proponen unas maneras de conjuntamente de crear este ecosistema y aterrizarlo. Y no solo el tema de los diferentes niveles y cómo cada uno de los ecosistemas interactúa para crear esta soberanía del dato, sino también tenemos que tener en cuenta que no solo estamos hablando a nivel europeo y también a nivel español de legislación, de estándares, de reglas, ¿no? De normas, bien sean legales o vinculantes o no vinculantes, sino que también estamos hablando de financiación. La Comisión Europea tiene un programa de financiación que es el Digital Europe Program, que está ahí para financiar la creación de estos espacios de datos, de las nubes interoperables, de la arquitectura de compartición, de cómo creamos el ecosistema en Europa. Pero es que en España también tenemos un Plan Nacional de Recuperación que también va a financiar casos de uso, cómo desplegar espacios de datos de manera nacional. Y yo creo que es relevante que veamos todas las aristas de esta situación que tenemos ahora de cómo aterrizar esta soberanía del dato. Que al final, si echamos la vista atrás a 2018, cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, se aprobó una ley. Y ya está, y luego nadie sabía cómo aterrizarla. Aquí estamos yendo un paso por delante porque el ecosistema se está juntando y está diciendo ¿cómo lo hacemos realidad esto? Y vamos a salir mucho más fuertes cuando haya esta legislación porque tendremos también la manera de aterrizarlo de una manera operativa. Y ahora, pasando al tema del hub español de Gaia X y un poco para ir terminando, yo querría sacar pecho, porque al final el ecosistema español se ha volcado. O sea, el 14 de julio lanzamos la MDI y entre el 14 de julio y el evento en Talavera de la Reina recopilamos una base de datos de más de 400 entidades que querían ser parte de este hub. En unos meses, en 2 meses y medio, con un grupo de promotores motivados que querían contribuir, que querían hacer esto realidad, conseguimos sacar unos estatutos que son neutrales, que dan voz a todos y que sobre todo incluyen a las pymes, que las pymes es una parte esencial del tejido productivo español y que tienen que ser parte de todo la revolución del dato o de la soberanía del dato que queremos implementar en España. Y luego, lo más grandioso de todo también es que además tuvimos como 269 participaciones, tanto online como en presencial, en el evento en Talavera de la Reina. Es decir, que empezamos con mucho empuje, con muchas ganas y se ve esa motivación y no es gracias, o sea, sí, desde la Secretaría de Estado hemos estado impulsando, pero es gracias al compromiso de las entidades y al aportar y al querer crear algo que de verdad marque la diferencia. Entonces, en este sentido, yo estoy muy orgulloso y desde aquí, pues como siempre, dar las gracias a todo el ecosistema. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre todo en la construcción de estos espacios de datos interoperables con Europa, pero principalmente nacionales, para desplegar casos de uso sobre una arquitectura de compartición que realmente permita esa soberanía del dato y ejercer, dar acceso a tus datos y la reutilización en las condiciones justas, pero también según lo que quiera cada una de las entidades que pongan sus datos a uso o a reutilización de otros actores.
Y bueno, vamos a intentar avanzar en este sentido. Ya Gaia X nos ha confirmado como líderes del espacio de datos de turismo. Queremos avanzar también mucho en el espacio de datos de salud porque tenemos un modelo descentralizado, en contra con mucho de competencias en materia de salud, en contra con otros estados europeos, que es mucho más centralizado, con lo cual podemos aportar esa visión de la descentralización y la federación en la compartición de datos de salud. Y una parte bastante importante o interesante que queremos potenciar es el uso de los datos para el bien común o los datos sociales, ¿no? Los datos no solo tienen que estar aquí para la economía, sino que también tienen que ayudarnos a crear mejores servicios públicos, mejores políticas, a ayudar al tercer sector, a investigaciones médicas. Todo esto tiene que ser parte también del valor que Gaia X como organización y en nuestro caso el Hub español aporta a la economía y a la sociedad. Muchísimas gracias, Alberto. Pues sin duda hay muchas ganas, ¿no? Como decías, de crear algo juntos que marque esa diferencia. Me han trasladado ya preguntas del público que nos han hecho tanto online como de forma presencial y voy a trasladar las que vaya dando tiempo. Lo único que pedimos es brevedad porque tenemos poco tiempo, lamentablemente, aunque este debate está siendo interesantísimo, lo alargaríamos muchísimo más. Así que voy a trasladar la primera de ellas y quien quiera pues que me comente. Es muy interesante. Nos preguntan desde online cuáles son las medidas concretas y a corto plazo que pueden adoptarse para reducir esa dependencia de los proveedores y, en concreto, mencionan los estadounidenses y los chinos. ¿Qué opináis? Yo le daría más esta pregunta a las empresas, ¿no? A VH Cloud, a IT, a Atos, que probablemente tengan algo más Michel. desde el punto de vista de competitividad. Bien, a mí me parece que tenemos un cometido nosotros, un papel nosotros que desempeñar, y lo veo además, luchar contra la tendencia del derrotismo y de, confiad en vuestras empresas, como nosotros confiamos hoy en nuestras instituciones europeas. Tenemos la suerte de tener grandes industriales, Atos, evidentemente, pero otros grandes industriales europeos que están en conformidad. Nosotros queremos estar en conformidad con el derecho europeo. Somos unos actores puros, no estamos en competencia, no utilizamos los datos de los clientes para mejorar nuestros datos, podemos confiar verdaderamente en toda esta gente, ¿no? Y creo que el pedido público hoy por hoy, se habla de cuidado, no preferencia, pero digamos lo que digamos, hoy por hoy existe en China, existe en Francia, en Estados Unidos. ¿Por qué no podríamos tener más pedidos públicos? No pido financiación, no pido ayudas, pido negocio para ayudarnos a desarrollar productos. Es así como empezaron los americanos. Los grandes hiperescaladores americanos empezaron con los pedidos de miles de millones de las grandes instituciones que les ayudaron a crear productos y a desarrollarlos. Yo no pido financiación de Europa, pido que el Estado francés, pero español, la Comisión Europea, sea ejemplar de lo que quiere promover. Cuando hay una licitación y que, a ver cómo lo digo, y que estamos, y que somos iguales, confiad en nosotros. Y que estamos en igualdad, confiad en nosotros. Seguiremos contratando, seguiremos pagando nuestros impuestos en Europa, seguiremos contratando e investigando. Ayudaremos modestamente, pero de forma determinada, para hacer las cosas. Quiero abundar en un aspecto: la localización de los datos. La localización es importante, pero no es todo. No lo es todo. Puedes tener datos que hoy estén en Europa y que no sean soberanos. El problema que tenemos hoy es que los estados chino y americano se han dotado de derechos extraterritoriales, de tal forma que los datos, aunque estén en Europa, no están bajo nuestro estatus. Tienes un jardín en España, pero porque estás en casa de un propietario que no es español, el derecho de tu jardín es americano. Esas son las leyes extraterritoriales. Ese jardín es americano. Y y está el FISA. Quiero decir que cuidado, porque a veces nos dicen, oye, pues basta con que tengamos un centro de datos en un país y ya está. No, en absoluto. Nada más lejos. También tenemos que tener las reglas de soberanía que sean reglas legales, reglas de control tecnológico, si no es una
ilusión y muchas veces ahora mismo hay atajos que toman muchos actores que te dejan creer que eres soberano, pero no, en absoluto. Nosotros seguiremos invirtiendo, pero os necesitamos a todos. Formar parte, como se han mencionado, ir todos juntos en esa misma dirección. Traslado rápidamente otra de las preguntas y aquí lo dejamos para dar paso ya al cierre. Además de la normativa europea, preguntan para el cloud, ¿va España a trabajar en una regulación adicional para proteger datos españoles y contribuir con nuestra autonomía? Pues en este sentido, como tenemos la clausura de la Secretaría de Estado, igual prefiero dejarle a ella que responda sobre el posicionamiento español en materia de datos y del Data Act, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que somos parte de un equipo, que es el equipo europeo, y tenemos que estar con unas normas europeas y que la Unión hace la fuerza. Y eso es lo más importante que tenemos que considerar aquí. Sin duda alguna. Pues fantástica esa pregunta. Nos ha venido para hilar ahora con el final de ese cierre. Muchísimas gracias a todos los participantes, de verdad, a todos. Gracias, Mathieu, por habernos acompañado de forma virtual. Y pido, por favor, un fuerte aplauso para ellos mientras abandonan el escenario. Pues muchas gracias de nuevo y vamos a dar paso ahora a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Un aplauso para ella también, por favor. Muchísimas gracias. Excelentísimo embajador, autoridades, asistentes, buenos días a todos y a todas, ya casi mediodía. Para mí es un placer tener la oportunidad de poder clausurar este interesantísimo debate al que acabamos de asistir en torno a la soberanía digital en Europa y en los retos que estamos afrontando entre todos en esta importante materia. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Embajada de Francia en España y a OVH Cloud por haber organizado este evento y esta mesa redonda y por invitarme a participar en este encuentro junto a estas voces expertas tan interesantes que acabamos de escuchar. La presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea se está desarrollando en un contexto fundamental para Europa y para la vida de todos los europeos y europeas. Nuestra soberanía digital y tecnológica está en juego. La Unión Europea se encuentra en un momento decisivo para el diseño de una estrategia digital común en la que la soberanía, como se ha comentado hoy, es un aspecto clave. La carrera tecnológica es desde hace años una batalla estratégica que se juega en el campo de la geopolítica. Y como sabéis, estamos ante un nuevo orden global marcado por distintos modelos de desarrollo tecnológico, en los que las tecnologías de la nube, cloud y del dato como principal activo del siglo XXI, junto con la inteligencia artificial, cobran una relevancia cada vez más determinante. Europa experimentará en los próximos años un crecimiento exponencial tanto en la generación como en el consumo de datos. El 80% de los datos de los que dispondremos en el 2025 aún no se ha generado. Y no podemos, por lo tanto, abordar una batalla sobre la soberanía digital europea sin entender que la soberanía digital es parte esencial de ella. Y que un marco de gobernanza a nivel europeo garantista con los valores y derechos de nuestra ciudadanía es esencial. Existen distintos modelos que imperan hoy en día en lo que se refiere a desarrollo tecnológico, lo sabemos. Uno es un modelo en el que las grandes plataformas y las corporaciones privadas controlan la propiedad y uso de los datos. Hay otro modelo en el que los datos pertenecen en última instancia exclusivamente en los gobiernos que ejercen un capitalismo de vigilancia. Pero tenemos una tercera vía, que es el modelo europeo. Un modelo al que queremos ahondar que parte de una premisa clara: los datos pertenecen a los ciudadanos. Un modelo que ponga por encima de todo el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades básicas de las personas, capaz de garantizar una serie de límites y regulaciones en ningún caso incompatibles con el desarrollo tecnológico y con la innovación. La realidad es que no es que hayamos llegado tarde, pero sí que perdimos la primera ola de los datos personales. Un terreno que queremos y estamos dispuestos a recuperar y, sobre todo, prepararnos para ganar y recuperar un espacio de soberanía del que vamos a reapropiarnos sin duda. Pero todavía hay en disputa una pelea más importante, la de los datos industriales.
Este es el campo en el que Europa está llamada a recuperar una soberanía digital orientada a poner la nueva economía del dato al servicio de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos, de sus derechos, de su seguridad y de sus garantías para un beneficio y bienestar común. En este sentido, Francia y España, así como otros miembros europeos, estamos alineados en este camino. Es por ello que durante los últimos meses ambos hemos firmado declaraciones conjuntas referentes a la creación, por ejemplo, de un fondo de fondos europeo, al impulso del talento en Europa, del papel de las mujeres en el emprendimiento o de la necesidad de reforzar la ciberseguridad. Así, por ejemplo, en el último Mobile World Congress, diferentes autoridades europeas nos reunimos para revisar los avances de la ESNA, European Startup Nation Alliance, que está comprometida con la creación de ecosistemas de emprendimiento, atractores de talento a nivel europeo, y en el que dimos la bienvenida a Francia como miembro de pleno derecho en dicha alianza. Por lo tanto, es esencial que esta presidencia francesa de la Unión Europea suponga un impulso y un punto de inflexión para la creación de este nuevo marco en el que podamos trabajar de forma conjunta y alineada con estos objetivos, en el que la política sobre las nubes europeas sea un componente clave de nuestra soberanía tecnológica, digital y una prioridad de la Comisión Europea. La clave es promover a competidores europeos en el mercado de cloud mundial y proteger la circulación transfronteriza de los datos, aumentando la competitividad de las empresas europeas para fomentar nuestra soberanía digital y la protección de los derechos fundamentales como son nuestros datos personales e industriales, trabajando en un marco de gobernanza a nivel europeo que sea garantista con los valores democráticos y humanistas de la Unión Europea, profundizando con las empresas europeas en el refuerzo de la colaboración público-privada, que debe ser un elemento fundamental. Desde España estamos absolutamente comprometidos con este camino y a través de nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ya hemos puesto en marcha la manera de desarrollar plataformas propias de datos, de infraestructuras tecnológicas, tanto desde el refuerzo de las capacidades estratégicas de supercomputación, como es, por ejemplo, el proyecto Quantum Spain, así como el apoyo al marco regulatorio de la nueva economía digital europea, la DMA, la DSA, la Data Act, la Data Governance Act y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que van a marcar sin duda los próximos años y también las próximas décadas. No me gustaría despedir este encuentro sin agradecer de nuevo a la Embajada de Francia en España, a OVH Cloud y a su organización, y así como todos los expertos y expertas ponentes que han formado parte de este debate y estas reflexiones tan interesantes y enriquecedoras que nos llevamos también a casa para seguir avanzando y reflexionando en nuestras políticas públicas, del que podamos sacar en claro una idea de que los datos son elementos claves de una digitalización orientadas a diseñar una Europa más competitiva, más segura, más humanista y, por tanto, más justa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, excelentísimo embajador, por acogernos en la Residencia de Francia. Gracias a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España por habernos acompañado en esta jornada. De nuevo, nuestro agradecimiento a todos los que nos han acompañado, participantes, por supuesto, a los ponentes. Mucho que reflexionar, mucho que avanzar y en este encuentro se ha compartido valiosísimo conocimiento para ello. Gracias a todos y hasta pronto.